Arrancamos con Democráticamente en este nuevo programa, el segundo de la temporada. Soy Juan Francisco, le vamos a hacer compañía en esta próxima hora de radio. Me olvidé agradecerle la semana pasada la producción. Luego cuando estuvimos, cuando volvemos a escuchar algunas partes del programa, digo, nos olvidamos de la producción, de todo el equipo que está aquí trabajando para que pueda salir este programa en más de 30 radios de la provincia de Santa Fe. Está Oscar en los controles técnicos, que nos viene acompañando de, si no me equivoco, el cuarto programa, Oscar, ¿no? Sí, del cuarto programa nos viene acompañando prácticamente las 3 temporadas, prácticamente todo el ciclo que venimos haciendo. Está Bárbara en la producción, y por supuesto desde este año, como lo venimos marcando, hoy nuevamente vamos a tener informes de ellos, los jóvenes comunicadores que de alguna forma se incorporaron este año al equipo de Democráticamente, y que nos van a ir proponiendo distintos informes y distintas visiones de la realidad de la política santafesina. Por eso vamos a estar Facundo, Morena, Barbie. Tenemos 2 Barbie aquí en el equipo. Vamos a estar trabajando para llevarle lo mejor que podemos generar de lo que pasa en la política de la provincia de Santa Fe. Ya te voy a contar en la editorial, porque tengo para contarte cómo fue la semana del gobierno, porque fue una semana, creo que para mí, ya lo voy a decir en la editorial, la mejor, gobierno provincial, el gobierno de Perotti, la mejor semana para mí desde que está gobernando Perotti, porque se le fueron dando algunas noticias que cayeron bien en la Casa Gris. Una de ellas, y que lo vamos a contar en la editorial, pero lo anticipo, es el acuerdo al cual han llegado con los gremios de la paritaria central, ¿no? de la administración central. Estamos hablando de ATE y UPCN. Finalmente aceptaron ATE y UPCN la segunda propuesta que les ha hecho el gobierno, el 46%, un 22% se va a pagar con los salarios de marzo, y luego 3 tramos de 8% cada uno, en mayo, agosto y septiembre. Pero el punto, el kit de la cuestión, como dicen algunos, es que se suma a la propuesta, a la oferta, la cláusula de revisión. Prácticamente una cláusula que viene desde hace un tiempo, pero una cláusula que muy pocos la querían del gobierno. Lo cierto es que ante algún desfasaje en la inflación, en algún desfasaje en la economía argentina, van a sentarse otra vez los gremios y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero también los trabajadores municipales han logrado su acuerdo paritario, también con un 46%, y prácticamente algo similar a lo que fue el acuerdo que lograron los gremios de ATE y UPCN. En este caso, municipios y comunas de la provincia logró establecer esta oferta y este acuerdo de 46%, pero pago en 6 cuotas. Un 22% en el mes de marzo, 4% en el mes de mayo, 4% en el mes de junio, un 6% en julio, cerrando con un 5% en agosto y otro 5% en septiembre. Por ahí, más largo el aumento, pero finalmente se ha logrado alcanzar el acuerdo en este caso. Ya que estoy hablando de los gremios, no me quiero olvidar, hablando de gremios, para cerrar, lo de la paritaria, gobierno y estatales, esta próxima semana se reúnen con los docentes. Allí va a estar complicada. Ya lo voy a contar porque tengo apuntado también contar de esto en la editorial. Pero va a estar un poco más complicada
seguramente la negociación con los docentes. No me quiero olvidar, decía, en cuanto a esto que estamos hablando de los gremios, dejarle un saludo, por supuesto, a todos los afiliados, a todos los trabajadores adheridos a la Federación de Aceiteros Desmotadores de la provincia de Santa Fe, en realidad las federaciones de todo el país, y esta semana han tenido elecciones, donde se ha ratificado la conducción de Daniel Jofra a cargo de aceiteros. En realidad Daniel Jofra va por tercer mandato, por supuesto contundente, era una especie de lista única, pero se presentaba igual a elecciones. Lo cierto es que fue ratificada la conducción de la Federación de Aceiteros y Desmotadores, quería significar esta cuestión. Y por otro lado, también quien fue ratificado en su cargo dentro de los gremios que han tenido elecciones en esta última semana es el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donelo. Antonio Donelo y su equipo, por supuesto, han sido ratificados por los afiliados, por los trabajadores, y van a continuar ejerciendo la conducción de este importante gremio de la ciudad de Rosario. Son algunas de las novedades que tenemos finalmente para contarte en esta parte del programa. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Una semana clave para la Casa Gris, bien podría ser el título de esta editorial. Por fin, Perotti y su gobierno tuvieron una semana donde las noticias fueron positivas. Primero, por la aceptación de los gremios de la paritaria central a la segunda propuesta que les hicieron. Segundo, por el reconocimiento del monto que Nación le debe a provincia y la promesa de que muy pronto tendrá una definición. Y por último, la aprobación en la Cámara de Diputados del presupuesto 2022. El gobierno de Omar Perotti mejoró en 5 puntos la oferta salarial a los empleados públicos de UPC, representados por UPCN y ATE. Y el clima de la negociación, por supuesto, en su momento, la negociación de la paritaria comenzó a cambiar en la Casa Gris. Los gremios recibieron como segunda oferta un aumento del 46% en 4 tramos, el primero en marzo con un 22%, un adelanto del segundo a mayo con un 8%, para llegar así al 30% en los 2 primeros meses, y completó con el 8% en agosto y 8% en septiembre, más la cláusula de revisión. Para magnificarlo en números, el 78% de los afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, votó en la consulta que hicieron. Y de ese universo, el 62% optó por la moción de aceptación. En tanto, el 38% restante eligió la del rechazo. De la misma forma, en ATE, los afiliados también le dieron el visto bueno a la oferta, discriminado en un 72% de los agentes de salud, un 68% de los asistentes escolares, un 62% de quienes trabajan en la administración central y un 83% del personal de desarrollo social. Más allá de que se conoce la relación de estos gremios, o mejor dicho, de sus referentes con la gestión de Perotti, los trabajadores con contundencia expresaron que la propuesta es, o era, como quieren decirle, razonable. Es razonable. Esta próxima semana, la semana que viene, llegará el turno de convencer a los docentes que cumplieron en esta semana que se va sus segundas 48 horas de paro, con movilizaciones masivas, por ejemplo, en las puertas del Ministerio del edificio del Ministerio de Educación en la capital santafesina. Aquí la cosa no será sencilla, ¿eh? Por ejemplo, Pedro Bayúgar de Sadov
dijo en algunas declaraciones en rueda de prensa que esperan un aumento mejor al de la administración central, marcándole la cancha a la negociación de alguna forma. De todas formas, a mí, les quiero anticipar algo, a mí una alta fuente que representan a los docentes, me anticipó que si la propuesta es igual a la de la paritaria central, seguramente habrá una aceptación o estarán más cerca de la aceptación. Otra historia que le dibujó una sonrisa al gobernador tiene que ver con el reconocimiento por parte de Nación del número actualizado de la deuda que tienen con Santa Fe, 130.000 millones de pesos. Dicen los que están en contacto directo con funcionarios del Ejecutivo Nacional que el acuerdo estaría a punto de sellarse. Es más, algunos aventureros me confiaron que probablemente se avance antes que se termine de cerrar con el Fondo Monetario. Por supuesto, si avanza en el Congreso. La deuda que todavía mantiene el Estado Nacional con Santa Fe por la detracción de recursos coparticipables supera los 132.000 millones de pesos. Y el actual jefe de gabinete de la Nación, Juan Mansur, en algunas declaraciones fue muy claro. Dijo: hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el gobierno nacional, como corresponde, ha aceptado. Hay una conversación y una negociación con el gobernador Omar Perotti y su equipo de colaboradores. Hay contrapropuesta, pero está la voluntad y la decisión política del gobierno nacional de cumplir con la sentencia de la Corte. También citando a nuestras fuentes, digo que lo que tengo como información, en lo personal, es casi un hecho. A ver si entienden. De mi fuente, una de mis fuentes me dice que es casi un hecho que la forma de pago que utilizará el gobierno nacional, que propondrá el gobierno nacional para saldar estos compromisos, es con bonos. Algo que se venía manejando. Es con bonos. Y obviamente el gobierno de la provincia lo aceptaría. Pero sin dudas que el jueves por la tarde vendría la mejor noticia de la semana para Omar Perotti. La Cámara de Diputados de Santa Fe le aprobó el presupuesto 2022. Después de más de 2 meses de discusión, sí, como lo escuchó bien, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe finalmente le aprobó el presupuesto para este año a Omar Perotti. Después, insisto, de más de 2 meses de discusión, con acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, ahora el mensaje del Ejecutivo volverá al Senado, donde anticipan que será un trámite. Allí hay un clima distinto con el que se vive en el Senado, por lo menos de lo que fue el año pasado. Hay algún acercamiento en la posición de los distintos bloques peronistas. Se llegó a este acuerdo a partir de modificaciones que reclamaba el sector opositor. A ver, mayores partidas destinadas al plan Incluir para municipios y comunas y un mayor volumen de recursos económicos para Rosario y Santa Fe. Los puntos principales del acuerdo entre la Casa Gris y los legisladores de la oposición sobre todo fueron el incremento en 2.000 millones de pesos en el plan Incluir, es decir, de los 4.000 millones que estaban en el presupuesto original, llevarlos a 6.000 millones, es decir, un incremento del 50%. Pero además habrá una mayor preponderancia a la hora de asignar recursos a las ciudades de Santa Fe y Rosario, gobernadas hoy por la oposición. Es más, gobernadas por Emilio Jatón y Pablo Hapkin, ambos del Frente Progresista por ahora. Una de las tantas cuestiones que le preocupan a algunos legisladores
más allá que le dieron esta media sanción o avanzaron con el proyecto de gastos y recursos para este año del Ejecutivo? Escuchen bien esto, es que menos del 20% del presupuesto es de ingresos propios. Un dato nomás, uno de los tantos. Menos del 20% del presupuesto es de ingresos propios. Es decir, que la mayor cantidad de ingresos depende del gobierno nacional. Gobierno nacional que indefectiblemente deberá hacer un ajuste para poder cumplir con las políticas económicas, macroeconómicas que va a imponer, que impondrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me animo a decir que Perotti tuvo la semana más holgada, con las mejores noticias desde que gobierna la provincia de Santa Fe. Hasta se dio el lujo de sacar jugadores de su equipo a caminar la cancha política de cara al 2023. Para conocer más de esto último, los invito a que escuchen mi editorial exclusiva para democráticamente.com.ar, para la web democráticamente.com.ar, en la cual cuento la historia del Gran Hermano de Santa Fe. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Ya estamos en contacto con la diputada provincial Clara García. Clara, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto escucharlos. Bueno, igualmente. Clara, ¿por qué ahora se aprobó el presupuesto provincial 2022 y antes no? Bueno, la verdad que en diciembre nosotros fuimos muy claros respecto a lo que faltaba. Había una importante deuda con los municipios y comunas. Saben lo críticos que somos de este gobierno en la dificultad de gestionar el presupuesto. Y justamente las ciudades, los municipios, los pueblos son los que más le habían puesto el pecho a lo peor de la pandemia, todas las dificultades, teniendo que estar cerca de la gente en sus problemas de salud, en la falta de trabajo, en los conflictos del colegio, y todos los intendentes, presidentes comunales registraban deudas, o sea, la provincia no les había pagado ni fondo de obras menores, ni el programa Incluir, ni obras delegadas, así que ese fue un punto en el cual nos pusimos muy firmes y dijimos, bueno, el presupuesto nuevo tiene que venir con, si no todas estas deudas saldadas, un compromiso. Otro punto que para nosotros era crucial, que tiene que ver con las grandes ciudades más vulnerables en términos de inseguridad, eran los convenios con Rosario, Santa Fe y otras ciudades importantes que no habían sido formalizados y que, bueno, esta semana se firmaron. La provincia va a estar invirtiendo en luces LED como un elemento de infraestructura urbana para mejorar la seguridad. Y luego había, 10 artículos del presupuesto de temas quizá un poco más técnicos, pero siempre pensados en reforzar a los gobiernos locales, a que tengan más fondos, a que los endeudamientos estén muy mirados con lupa y muy cuidados. Bueno, a partir del diálogo político que se dio esta semana pudimos destrabarlo. Justamente es la otra consulta. A ver, hasta aquí parecería que desde que presentó el Ejecutivo el mensaje no hubo un diálogo político, no hubo un diálogo fluido políticamente y algo cambió durante las últimas semanas, los últimos días, ¿no? Sí, sobre todo porque por allí había diálogos dispersos y ustedes vieron que cuando uno busca una síntesis, en este caso entre dos instituciones, quienes se sientan a la mesa tienen que tener la capacidad de resolución. Y la verdad es que este gobierno ha cambiado de interlocutor, en 2 años llevamos 3 ministros de gobierno, otros tantos de gestión, secretarios de gobierno que van cambiando. Entonces la verdad es que es complejo entablar ese diálogo, y vuelvo a decir que quien se siente resuelva. Entonces esta vez sí lo tuvimos, los 3 ministros se sentaron a la mesa y obviamente esa es la manera de encontrar
un punto de acuerdo. Ayer otro legislador me decía como lo que usted está contando, que al cambiar tanto de interlocutor o de mensajero, no sabemos a quién creerles, me decía el legislador. ¿Usted coincide? Y a veces uno termina no creyéndole a nadie, pero bueno, apostemos porque en este caso, de manera tardía, pero el diálogo estuvo, y ojalá el gobierno entienda que de ahora en adelante, porque el camino es largo y sigue, de ahora en adelante decía, primero tiene que cumplir los compromisos que asumió y luego tiene que continuar esta manera de diálogo que es la única que es fructífera. Clara, un funcionario del gobierno también inquieto porque no se aprobaba el presupuesto, me confió en el transcurso de la semana, lo único que quiere la oposición es más dinero para Rosario y Santa Fe. No, la verdad que no es así. Obviamente son dos ciudades que tienen una problemática, y sus áreas metropolitanas, ¿no? Tienen una problemática muy especial, porque, bueno, tienen los mayores bolsones de pobreza, de vulnerabilidad, de inseguridad, los temas por allí laborales, sociales, son los más complejos. Y la realidad es que como las dos ciudades no tienen, como si las otras menor envergadura, cuando digo envergadura digo de cantidad de habitantes, ¿no? Pero todos los lugares son importantes para vivir, pero tienen los recursos de fondos de obras menores, los programas ahora del Incluir, que tímidamente viene a cubrir lo del ABRE, y bueno, teníamos una gran preocupación por los grandes conglomerados urbanos. Que seguimos la sesión durante toda la jornada, lo decíamos en off, duró hasta las 10 de la noche. Usted habló en su intervención en el recinto sobre el dinero ahorrado por el gobierno provincial, dinero que, bueno, en algún caso tiene plazo fijo, el otro ahorra en dólares. Bueno, ¿qué nos puede decir de esto? En medio de una crisis donde se necesitan muchísimas cosas, ¿no? El gobierno tiene guardado dinero. La verdad que es un manejo tan ineficiente, a contrario de lo que uno piensa, y algún diputado lo defendía en términos de austeridad. No, de ninguna manera. Sí, claro que hay que ser austero y los gobiernos no tienen que dilapidar en lo que no corresponde, pero después de la pandemia más terrible que ha habido, con la mayor necesidad de salud pública, de apoyo al trabajo, de apoyo a los sectores más vulnerables, el gobierno va a llevar 3 años con déficit y tiene guardado en el banco dineros que no son ni del gobernador ni de su ministro, son tuyos y míos y de la gente que nos escucha, que paga los impuestos y los paga para que vuelvan, no para que estén guardados en el banco, engrosando en todo caso el negocio financiero. ¿El monto, se sabe el monto? ¿Ustedes tuvieron información, acceso al monto del dinero que tiene ahorrado el gobierno? Nosotros seguimos todos los meses los datos del Banco Central, que son oficiales y que tienen, bueno, las cuentas de todas las provincias. Y yo lo decía ayer en la sesión, a fin de diciembre, que es un mes crítico porque se pagan los aguinaldos, o sea que a fin de diciembre ya pagados los aguinaldos, ese 31 de diciembre había 64.000 millones de pesos, y además el ministro nos había contado que tenía algo así como 6.000 millones más en un fondo de inversión, en un fondo de riesgo de una de las empresas satélites del Banco Nación, o sea que, vuelvo a decir, nos parece incorrecto, habiendo tanta necesidad de obra pública, habiendo tanta necesidad de que las escuelas se jerarquicen para nuestros niños y niñas, que la plata esté allí generando poquitos intereses y que además el gobierno sigue pidiendo endeudarse, o sea, tiene derecho a hacerlo, para ello lo han elegido, pero también es nuestra obligación marcar esa crítica. Bien. Clara, aprovecho su amabilidad, 2 o 3 preguntas con respecto a otro tema. ¿Usted sabe de que se ha convertido en una referencia del Partido Socialista en los últimos tiempos, en los últimos años, por su candidatura en las elecciones del año pasado? Y la política santafesina está inquietante de saber si el socialismo formará parte o no de ese famoso frente de frentes. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que quien no está inquietada en eso es la gente, que está con bastantes problemas de todos los días. La verdad, nosotros llevamos tantos años en política, yo supero largamente las 3 décadas, y
y siempre pienso que poner adelante lo que, en fin, a la gente le preocupa, trabajar por aquello por lo cual no la pasa bien, es lo prioritario. Un año par no es para estar pensando en las elecciones, pero no les tapo la pregunta. A ver, el Partido Socialista nunca va a ser botón de cola de ningún proyecto que no sea con un programa, con acuerdos, un proyecto de gobierno serio. A mí eso de los rejuntes para ganar elecciones no me gusta, porque además ya demostró que no es eficiente. Así que ya vendrán tiempos de ver en qué puntos de gobierno para mejorar la vida de la gente estamos de acuerdo. De ahí en adelante se podrá construir. Uh-huh. Hay una idea de algunos de que si el socialismo no conforma una alianza con quien hoy, por ejemplo, están en Juntos por el Cambio, con quienes hoy están Juntos por el Cambio, tendrá una participación testimonial en las próximas elecciones. Nuevamente, ¿qué análisis hace usted? Bueno, nosotros somos un partido de gobierno. Nuestra vocación de ninguna manera es testimonial, porque nos interesa transformar la realidad para el bien de la gente. Miren, Hermes Wiener tenía una frase que decía: hay sumas que restan. Así que hay que tener cuidado con esto de a toda costa querer formar, vuelvo a decir, un rejunte, si me permiten la palabra muy coloquial. Claro, y hay partidos que integran el Frente Progresista que están pensando en adherir al frente a este frente más grande, el Frente de Frentes, o un frente más amplio. ¿Cómo se está trabajando en la contención de los socios del Frente Progresista? La verdad que no se está trabajando todavía. Yo tengo que serles sincero, nosotros estamos a pleno en los temas legislativos, hemos aprobado el presupuesto, estamos preocupadísimos, la inseguridad sigue pegando a diestra y siniestra. Yo veo a todos nuestros diputados y diputadas enfocados a pleno en los temas que preocupan en Santa Fe. Me parece absolutamente prematuro me parece que hay gente demasiado apurada de otros espacios y que no escuchan la sintonía de los vecinos y vecinas que vuelvo a decir, están preocupados por otra cosa. Bien, para cerrar, y desde ya le agradezco estos minutos que ha tenido con nosotros, en el equipo del socialismo, del Partido Socialista, hay mucha gente que, contadores, gente que está en lo técnico en cuanto a los números. Se está hablando, se está trabajando, se está llegando a un acuerdo, todo parece indicar a nivel nacional, con el FMI, este acuerdo. Bueno, y ayer en la legislatura se aprobó un presupuesto. ¿Cuánto preocupa este acuerdo con el FMI en la influencia que puede tener en el presupuesto? Sí, la verdad que preocupa mucho, y yo le diría, lo que preocupa va más atrás en el tiempo, porque este acuerdo lo que hace es poner un teórico cronograma de pago para no caer en default, pero el problema de origen es la deuda que se contrajo de una manera excesiva e impagable. Ya cuando esa deuda Macri la toma y cuando el FMI de una manera absolutamente irregular la entrega, el problema se iniciaba allí. Ahora lo que se está aprobando es, vuelvo a decir, peor forma de pago en el tiempo, porque eso perjudicaría muchísimo a nuestra industria, a quienes tienen que importar insumos, a quienes exportan mercaderías. Estamos insertos en un mundo global y hay que jugar esas reglas. Yo creo que va a traer un achique, en fin, que nos va a costar, ¿no? Y que tendrán que hacerse cargo los gobiernos que tomaron la deuda y que no lograron un acuerdo más beneficioso. Diputada, como siempre, muchísimas gracias y muy amable por charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que siga bien, salud. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Desde esta nueva temporada hemos decidido con la producción
tener las voces de compañeros que trabajan y que cumplen labores en politicadesantafe.com, en Democráticamente. Y bueno, la semana pasada, en el primer programa de la temporada, presentábamos a Facundo y a Morena. Bueno, con muy buenos comentarios, ¿no? De lo que están haciendo cada uno de ellos y bueno, y les anticipo que se vienen nuevos contenidos para estas próximas semanas en democráticamente.com.ar. Facundo nos trae, entiendo yo, bueno, la palabra de un intendente del PJ, un intendente peronista. Estamos hablando de Pablo Corsalini. ¿Es así, Facundo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, estuvimos hablando con el intendente de la ciudad de Pérez en este programa, en este especial que denominamos Federalizados, donde hablamos con intendentes y presidentes comunales de todas las localidades de la provincia de Santa Fe. Y en esta edición que publicamos esta semana en el canal de YouTube, contamos con la participación de Pablo Corsalini, con quien pudimos hablar de todo lo que es la realidad social, económica, productiva, política, gubernamental de Pérez. Pérez es una ciudad que tiene un fuerte trabajo y sostenido trabajo industrial y productivo. Entonces nos contó de algunos planes que tienen que ver con esto, un programa, una ordenanza municipal que tiene que ver con el apoyo y el acompañamiento a las pymes para que tengan un desarrollo de triple impacto, como se dice. Porque la idea y el modelo que tiene de industrial y productivo en la ciudad de Pérez también prioriza el cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible y demás. Hablamos de temas como, por ejemplo, la seguridad, que es un tema que, por supuesto, la ciudad no es ajena a otras ciudades del Gran Rosario, del conurbano rosarino, y que es, por supuesto, una problemática a atender. Y en este fragmento que vamos a compartir hablamos fundamentalmente de la relación con el gobierno de la provincia, la relación y la articulación con otros intendentes y presidentes comunales de lo que se denomina el Gran Rosario, que por supuesto son también muchos de ellos de otras ideologías. Recordemos que Pablo Corsalini ha ganado en las dos oportunidades como intendente por lo que hoy es el Frente de Todos. Así que bueno, compartimos este fragmento de la entrevista con el intendente de la ciudad de Pérez, Pablo Corsalini. Y antes hablábamos del tema de los vínculos con la política, de las relaciones, la articulación entre los diferentes actores y los diferentes niveles del Estado. Y me gustaría ir hacia el tema de la relación con las demás intendencias, con el gobierno provincial. Hace pocos días atrás te reuniste con otros intendentes y con el gobernador Omar Perotti para algunos temas de obras. Hace algunas semanas, días y semanas atrás, los intendentes y presidentes comunales de fuerzas opositoras reclamaron al gobierno provincial una especie de discriminación en la repartición de los recursos. Me gustaría que, si te has enterado, si has hecho eco de esto, ¿qué te parece esta situación? ¿Charlaste con algunos de estos intendentes? Acá hay que separar algunas cuestiones que son estacionarias, ¿no? Digo, sí. Estacionarias y la funcionalidad de la responsabilidad de cada uno de los dirigentes. Sí. Muchas veces somos funcional a instancias estacionarias de unos actores superiores de la política y no nos damos cuenta que lo que perjudicamos o terminamos rompiendo tiene que ver con esto de las relaciones. Acá no existe Montesco y Capuleto, digo, ¿no? Nosotros venimos de experiencias que han sido sumamente positivas, desde el ente de coordinación metropolitana, como la experiencia que hemos vivido en toda el área metropolitana, en donde convivimos con actores de distintos, que son intendentes y presidentes comunales, de distintas fracciones políticas, y la verdad que hay políticas partidarias, en donde tenemos un tiempo que es de encuentro, porque claro, hay muchas problemáticas de mis vecinos que me las va a tener que resolver el intendente de Rosario, porque el transporte es una extensión del de él, y cómo permite también que mis vecinos de la ciudad de Pérez, como de tantas otras ciudades del área metropolitana, puedan acceder a la salud pública de la Municipalidad de Rosario. Digo, para poner algunos ejemplos en concreto, digo, entonces, la verdad que cuando se habla de Estado, el Estado es uno solo. Por eso yo te marcaba al principio que
todos tenemos instancias. Yo creo que lo que no tenemos que perder es la responsabilidad de gobierno como decisores de la política. Cuando un intendente, un presidente comunal se transforma en un militante, ahí es donde se pierde la objetividad y donde pasás a ser una herramienta de bombardeo, pero no una herramienta de construcción. Yo te tengo que decir que el gobierno provincial que hoy encabeza el gobernador Omar Perotti, que obviamente que es parte de mi proyecto político, el cual yo he trabajado para que así sea, puede tener un montón de debilidades o de errores, como todos aquellos que hacemos todo el tiempo, pero si hay algo que vemos reflejado es que la redistribución de lo que nos corresponde a cada uno de los municipios se reparte, ¿no? Digo que hay una mirada federal. Ahora, después también quiero hacer un paréntesis. Cada uno de los intendentes y presidentes comunales tenemos que hacernos cargo de las capacidades de gestión que tenemos cada uno. Y yo desde mi ciudad, una ciudad que es intermedia, muchas veces no tengo equipos técnicos profesionales para estar a la altura de determinados proyectos. Yo puedo pedir una megahora a mi ciudad. Ahora, si no armo un proyecto, si no contrato equipos técnicos, la verdad que la provincia no tiene tampoco capacidad de estar atrás de cada uno de nosotros en la creación o en el acompañamiento técnico de esos proyectos. Si vos agarrás hoy con una mirada más general, de la provincia de Santa Fe, y saliendo un poco, ¿no?, del área metropolitana, que es lo que uno vive en el día a día, hay obras de impacto que son terribles, que son impensadas y que sin lugar a dudas van a beneficiar no solamente a un intendente, a un presidente comunal, sino que van a beneficiar. Estamos hablando de acueductos, estamos hablando de rutas de conectividad, estamos hablando de puentes, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales. Digo, hay cosas que son sumamente interesantes. Entonces digo, no hay que tener una mirada cortoplacista en base a un armado o un calendario electoral. Acá hay que tener una mirada inteligente, pensando en que estamos en una situación que es sumamente compleja para el país, saliendo de una crisis como la que se salió de la pandemia, pero también entrando en una gran crisis que puede ser mundial con esto de la guerra, que no sabemos cómo va a ser el comportamiento para adelante, y aún en una renegociación de deuda, sí, deuda no, que se tiene que dar una discusión en el Congreso. Digo, si nosotros desde el territorio, desde la base, como intendentes, presidentes comunales, concejales, no tenemos una responsabilidad real con este diagnóstico, realmente creo que va a ser muy difícil que podamos empezar a ordenar de abajo hacia arriba y que podamos garantizar calidad de vida y que podamos garantizarle previsibilidad a nuestros vecinos. Por eso digo, un poco para cerrar tu pregunta, sí, nosotros tenemos que tener una mirada amplia y entender que estamos todos en el mismo. Mis problemas se resuelven cuando también la localidad al lado Zavalla, la localidad al lado Soldini, la localidad al lado Rosario empieza también a resolver y a tener una mirada más integral y de compañero, no partidario, sino de compañero, intendente o presidente comunal para poder resolver los problemas. Seguinos durante toda la semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en democráticamente.com.ar. Ya está preparada allí para hacer su informe también Morena Gaud, quien nos trae un anticipo de lo que fue su contacto, su programa Proyecto Legislativo dentro de democráticamente.com.ar, pero también antes queremos que nos cuente una reflexión del 8 de marzo que ha pasado esta semana, el Día Internacional de la Mujer. Hola Morena, ¿cómo te va? Hola Juan, así es. Vamos a hablar un poco acerca del 8 de marzo, qué sucedió en 1908, cómo se da la lucha a lo largo del tiempo, y por qué hoy paran las mujeres de todo el país y de todo el mundo con un paro internacional de mujeres. Vimos el día martes 8 de marzo todas las calles repletas de mujeres luchando y pidiendo el fin de la violencia. Vamos a contarle un poco a la gente cómo surge todo esto a lo largo del tiempo. El 8 de marzo de 1908 hay un suceso trascendental que marca la historia del trabajo y la lucha en el mundo entero,
donde 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, en Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Desde ahí las mujeres llevan adelante una extensa lucha a lo largo de la historia para conseguir igualdad y derechos, para ser respetadas en primer lugar y tratadas como se merecen ante la ley, igual que como ocurre con sus pares masculinos hace cientos de años, ¿no? Por eso, en el Día Internacional de la Mujer, lo que se busca es conmemorar la lucha del género particular por su participación dentro de la sociedad, su desarrollo íntegro como personas y principalmente, podemos decir, su liberación en diferentes puntos y aspectos de la vida misma. Hablamos de sufragio femenino, reivindicación de la igualdad, denuncia contra la opresión social, familiar y laboral, separación entre sexualidad y reproducción, defensa de la maternidad libre, liberación femenina, libertad sexual, la planificación familiar y también los métodos anticonceptivos fueron solo algunos de los conceptos por los que marcharon y todavía al día de hoy se sigue marchando. Por todas estas razones, y probablemente falten algunas, el 8 de marzo significa un recuerdo y, como dije antes, una reivindicación de la igualdad conseguida o que se consiguió con el paso del tiempo, la conquista de derechos y espacios que tantas veces nos fueron negados, y principalmente del comienzo de la liberación de esa opresión que el sistema ejerce y continúa ejerciendo sobre cada una de ellas. De todas maneras, cabe destacar que la lucha no llegó a su fin. La lucha va a seguir y se manifestó en todas las marchas del país este 8 de marzo y las anteriores, y que las mujeres van a seguir peleando por ocupar el lugar que merecen, poder lograr ser respetadas en todos los ámbitos y principalmente combatir contra las violencias y los abusos de poder que siguen presentes y latentes, a pesar de que ya se ha avanzado un poco, continúan en vista. Se preguntarán algunos por qué paramos, por qué paran las mujeres. Bueno, el 8 de marzo de 2017 se realizó el primer paro internacional de mujeres. Fue una iniciativa que se llevó adelante por distintas organizaciones de mujeres de más de 50 países y su principal objetivo es la idea de visibilizar la violencia hacia las mujeres en los distintos aspectos de la vida, tanto laboral como social y personal. Y esto se debe a que las agresiones sexuales, sociales, culturales, políticas y económicas son cada vez más recurrentes y una de las principales problemáticas que sufren las mujeres en todo el mundo. Bueno, por todo esto y muchísimo más, el 8 de marzo, el martes 8 de marzo, este martes que pasó, vimos a tantas mujeres marchar, caminando, cantando, haciendo mucho silencio a la vez en las calles de la ciudad de Rosario principalmente. Es donde se vio más cantidad de gente, yendo al Congreso de la Nación en Buenos Aires. Todo esto, y acá en Rosario tuvimos recitales, muestras, obras de teatro, presentaciones de libros, lecturas de poesías y otras actividades gratuitas que fueron atravesadas, lo digo una vez más, por un sentido de lucha este 8 de marzo de 2022. Y por otro lado, Juan, te vengo a contar acerca de nuestro programa de proyecto legislativo que tenemos en nuestro canal de YouTube de Democráticamente, que este lunes se subió un proyecto más y es el proyecto de ley de educación emocional presentado por el senador Rodrigo Borla, sabemos que representante del departamento de San Justo, y que es un proyecto que nos va a proponer incorporar el espacio en la currícula de educación emocional en todos los establecimientos educacionales de todos los niveles de la provincia de Santa Fe, y que tiene que ver con desarrollar, mediante una enseñanza formal, cada una de las habilidades emocionales del niño, niña, adolescente y joven. Conocimiento de uno mismo, habla de autorregulación emocional, motivación, aprovechamiento productivo de las emociones, empatía y algunas habilidades sociales. Esto tiene que ver con que la provincia hoy tiene una doble discusión. Eso lo sabemos, no tenemos una ley de educación propia desde hace más de 70 años. Y bueno, el senador nos cuenta que había dos opciones: o incorporar dentro de la ley de educación provincial
la educación emocional o plantear una ley específica que se piense junto con psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, entre otros. Lo vamos a escuchar, te dejo un fragmento de la entrevista con Rodrigo Borla para que la gente pueda escuchar y a la vez se vaya para YouTube a ver nuestro programa de proyecto legislativo. Nosotros lo que buscamos en la ley, y que es lo que nos plantean las personas que trabajaron en las leyes de educación emocional, es justamente acompañar al niño, la niña y el adolescente en encuadrar sus emociones. A ver, hay reacciones emotivas que significan pegar una piña. Una reacción, cuando vos tenés una educación emocional, te permite ver una diferencia, pero no violencia. Plantear sus puntos de vista, pero no a través de un hecho violento. Doy un ejemplo, o la depresión, o el bullying, o el grooming, digamos. A ver, nosotros que estamos buscando con esto es generar, primero, en las personas capacitadas en la educación emocional, que incorporen esos resortes, digamos, psicológicos, que permitan en el joven, y en no tan joven, porque hablamos de escuela de padres y hablamos de docentes, en cómo actuar frente a una situación límite en lo emocional. ¿Por qué? Porque lo vamos a empezar a ver ahora. Hoy estamos de paro. El viernes comienzan las clases, si va a haber paro nuevamente la semana que viene, pero también, ¿qué pasa? Esto surgió recorriendo las escuelas. Muchos docentes me dicen, Rodrigo, tengo un grupo de chicos que en la casa tienen tal problema, que, bueno, fueron 20 días a la escuela en los últimos 2 años, y que hoy están con problemas con la justicia, chicos de 12 años, de 13 años. Ahí entra a jugar el alcohol, entra a jugar el uso de estupefacientes, entra a jugar el consumo de cigarrillos, entra a jugar los hechos de violencia. Bueno, digo, queremos que justamente se ayude a que ese docente, que fue formada en una educación enciclopedista, sarmientina, digamos, del siglo XIX, la preparemos para el siglo XXI. Bueno, hemos llegado al final del Democráticamente del día de hoy, segundo de la temporada, segundo de la temporada 2022. No me quiero ir antes sin comentar, porque ustedes dirán, pero no comentó nada de el gran tema político de los últimos tiempos, en realidad de la semana también, por supuesto, que es el acuerdo con el FMI que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno nacional, con el Fondo Monetario Internacional, deuda que contrajo el gobierno anterior de Mauricio Macri de 46.000 millones de dólares. Bueno, finalmente el viernes a la madrugada, porque ya era madrugada del viernes, la Cámara de Diputados, luego de una intensa semana, bueno, luego de idas y vueltas, luego de, yo creo que a esta altura, un quiebre de las relaciones de los miembros del Frente de Todos, finalmente se llegó a la media sanción en la Cámara de Diputados, proyecto que pasó al Senado, 202 votos positivos, 37 negativos y 13 abstenciones fueron lo que logró bueno, esta sesión, una maratónica sesión de más de 12 horas. Bueno, finalmente el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados este acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de, como decíamos, 44.000 millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018. 202 votos positivos, 37 negativos y 13 abstenciones. La votación viernes a las 3 de la mañana, prácticamente. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, todos los datos lo va a poder leer en politicadesantafe.com, por supuesto. Y un dato para nosotros, para los santafesinos, que tiene que ver justamente con este tema. Bueno, en cuanto a los votos quiero darle las cifras correctas. De los 37 votos negativos, 3 fueron de diputados de la provincia de Santa Fe. 3 diputados de la provincia de Santa Fe del Frente de Todos. En este caso, Marcos Clery, Magalí Mastaler y Alejandro Bey fueron quienes votaron en contra del proyecto. Los dos primeros
por supuesto, referentes de la Cámpora, o Marcos Clery, referente de la Cámpora en Santa Fe, bueno, Magalí Mastaler, que asumió en diciembre pasado, y Alejandro Bey, que de alguna manera está cercana a este grupo de legisladores nacionales. Un dato no menor, para cerrar el comentario que tiene que ver con esto, bueno, ahora pasará al Senado, todo parece indicar de que a pesar de lo difícil para el gobierno, lo difícil que va a ser aprobar el proyecto en el Senado, digo porque hay que ver qué pasa con la vicepresidenta. Recordemos que su hijo y la Cámpora votó en contra. Bueno, hay que ver qué pasa con Cristina. Ahora, cómo vota Cristina, cómo opera Cristina, cómo de alguna manera trabaja su sector y sus senadores, sus pares, el proyecto de que ya tiene media sanción de diputados. Y por último, para hablar de este comentario, bueno, ya también lo escucharon en la editorial, pero es muy importante conocer de que más allá de que se logre el acuerdo, más allá de que el Congreso en conjunto, ya sea diputados y senadores, en este caso, aprueben el acuerdo con el FMI, esto no va a tener implicancias en la deuda que tiene Nación con la provincia de Santa Fe. Deuda de tracción de coparticipación, que bueno, finalmente ya tiene la resolución de la Corte Suprema, y que el gobierno nacional tiene que afrontar. 132.000 millones de pesos es lo que le debe Nación a Santa Fe, y que dicen los que están más cerca del gobierno nacional que bueno, habría un principio de acuerdo allí con el gobernador Perotti, o por lo menos estaría al caer el acuerdo y la resolución de este tema, que viene de larga data, Como siempre les pido, como siempre los invito, más que pedirle, a que nos lean en politicadesantafe.com. Allí también tenemos alguna editorial, por supuesto un sitio que está actualizado a las 24 horas del día de lo que responde a la política, que corresponde a la política santafesina. Y en lo que respecta a Democráticamente, recuerden, democráticamente.com.ar, estamos subiendo una gran cantidad de contenidos. Se vienen contenidos muy interesantes en democráticamente.com.ar, que va a ser del gusto de ustedes, aquellos que siguen la política, que siguen las intervenciones sociales en este caso las distintas instituciones, y va a haber contenido muy importante para mirar cuando quieran, porque este contenido está allí, está allí para mirarlo cuando lo deseen. Democráticamente.com.ar. Ya, por ejemplo, está Federalizados, que es un ciclo de charlas con los intendentes de toda la provincia de Santa Fe, de todos los colores políticos. También está Proyecto Legislativo, que vamos contando un proyecto de los que van presentando los distintos legisladores de la provincia de Santa Fe. Por supuesto que hacemos todas las semanas una editorial. Yo particularmente hago una editorial exclusiva para el sitio, donde realmente le agradezco a todo el mundo que escucha esta editorial, porque muchísimas reproducciones ha tenido. Yo me animo a decir que algo así como casi 500 reproducciones han tenido, por lo menos el último podcast de editorial que hemos hecho. Y se vienen otros contenidos que seguramente van a ser muy bien recepcionados. Por supuesto que también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Democráticamente. Allí nos van a encontrar. Con este programa nos vamos a reencontrar la próxima semana en cada una de las radios de la provincia. Si quieren volver a escuchar el programa, también lo pueden hacer, me dice acá la producción, en democráticamente.com.ar, donde además están cargados todos los programas de las temporadas
temporadas anteriores. Así que los invito a que nos visiten, por supuesto. Nos reencontramos con Democráticamente la próxima semana, ¿les parece? Muchísimas gracias, Oscar, gracias Bárbara, gracias a todos los chicos que nos acompañan, y a ustedes que están del otro lado, a nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos del otro lado del receptor. Buen resto de jornada, buena vida, chau chau.